comenzar. Esta es una actividad que llevamos adelante como agrupación estudiantil, como proyecto de ingeniería, y la idea es, bueno, es acercar o tener una conversación con personas que se dedican a la ingeniería en su materia laboral, y que nos comenten un poco acerca de cuáles son los desafíos que se presentan en un escenario laboral y con qué herramientas cuentan o qué de aquello que adquirieron en la universidad, en la educación pública, utilizan para llevar adelante las tareas que se les presentan. Antes de arrancar con lo que es la charla en sí, quiero hacer una mención. Hoy es 6 de junio, hoy se celebra el Día de la Ingeniería Argentina, y lo particular es que este año se cumplen 150 años. En el día se conmemora el título del ingeniero Luis Huergo, que fue el primer ingeniero que se recibió, digamos, en el país, y bueno, tanto en el Facebook como en el Instagram de la agrupación van a poder encontrar información o una lista de ítems que son un resumen, digamos, de los hitos de la ingeniería más importantes de la historia argentina. Y lo particular de esta charla de hoy es que nos va a acompañar una persona que está relacionada con una de las empresas que son, digamos, la responsable de esa empresa, si se quiere, de dos hitos importantes en la ingeniería argentina. Esta persona es Anabel Cisneros. Ella es ingeniera en telecomunicaciones, graduada de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tiene una diplomatura en, esto lo voy a leer para decirlo bien, Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública en la Universidad de San Andrés, y actualmente se desempeña como directora de ARSAT. Así que bueno, Anabel, bienvenida, muchas gracias por sumarte, por coparte a participar. Está con el micrófono. Ahí va. Ahí va. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha bien. Perfecto. Bueno, gracias por invitarme al ciclo de estas charlas. Mi nombre, bueno, es Anabel Cisneros, yo soy ingeniera en telecomunicaciones, soy recibida de la Universidad Nacional de Río Cuarto, soy cordobesa para los que no se dieron cuenta por la tonada aún. Algo he perdido, hace muchos años que vivo en Buenos Aires, así que no soy de aquí ni soy de allá. Acá me dicen cordobesa y cuando voy allá me dicen porteña, así que ya he perdido un poco la identidad. Y bueno, un poco contarles, sin ánimo de hacerles el currículum, pero contarles un poco lo que me fue pasando con la profesión. Creo que yo soy de una generación, tengo 39 años, soy de una generación en la cual recibirse y tener una carrera exitosa tenía que ver con básicamente dos cuestiones, o al menos eso es lo que yo sentí que me transmitieron en la universidad, en mi facultad. Ojalá que eso haya cambiado un poco, pero básicamente tiene que ver con que te recibías de la universidad y tenías dos caminos de lo que se consideraba una carrera exitosa. Uno era irte a trabajar en una multinacional de telecomunicaciones, y la otra era, bueno, seguir la carrera universitaria, ya sea de investigación o emprender una carrera de docencia dentro de la universidad. De hecho, muchos de mis compañeros hoy se quedaron en la universidad dando clases o investigando, y hoy son dirigentes de mi facultad. Y la verdad que, bueno, yo tomé el otro camino, me vine a Buenos Aires, me vine a trabajar a una empresa de telecomunicaciones, trabajé en una multinacional, y bueno, parecía que eso es todo de la ingeniería, y sin embargo después fui descubriendo muchísimas más aristas que tienen que ver con el desarrollo de la profesión. El desarrollo profesional no es solamente netamente técnico. Yo pasé por muchos roles cuando trabajé en el sector privado, hasta que un poco de casualidad llegué al sector público y descubrí que la ingeniería tiene toda también una beta social, si se quiere, tan alejada de lo que son por ahí las materias o la formación que uno tiene en la carrera de ingeniería. Y es por eso que me especialicé en políticas públicas de telecomunicaciones, empecé a estudiar mucho porque me di cuenta que
de la formación que yo tenía académica, me faltaba mucho para entender de qué se trata esto de cerrar un poco el ciclo del sector de las telecomunicaciones, que no solamente por lo que pasa por las empresas, sino que hay todo un costado regulatorio que nos atraviesa cuando ejercemos esta profesión. Justamente esta mañana charlaba con un compañero de mi universidad. Él es investigador, es doctor en ingeniería, y me contaba que se sentía un poco frustrado. Él había hecho su maestría y su doctorado, y hace muy poquito que recibió su título de doctorado, con un estudio en particular que hizo, y me decía: lo siento tan alejado de la realidad. Hice todo un estudio sobre eficiencia energética, y vivo cerca de la universidad, ni siquiera tengo gas natural en mi casa donde vivo. Entonces me pasa que me siento un poco frustrado con las tareas de la universidad, porque después siento que lo puedo aplicar poco dentro de lo que es mi profesión. Y hablábamos un poco de eso, de a veces qué alejados están las universidades, sobre todo en el interior, por ahí un poco más profundo, no tanto en Buenos Aires, que tenemos mucho más acceso no solo a información, sino tenemos mucho más contacto. Nuestros profesores, nuestros dirigentes de la universidad tienen mucho más contacto con las empresas, con el sector público, entonces por ahí nos llega determinada información y demás que tiene que ver con estar actualizados. O sea, nos damos cuenta a veces los ingenieros que estamos muy encerrados dentro de lo que tiene que ver con nuestros proyectos de la ingeniería, y nos falta, o a mí me pasó, no, me faltó cuando yo me recibí y empecé a ejercer mi profesión, me faltó un poco esa conexión con la realidad. A veces estudiamos temas muy complejos o hacemos proyectos muy complejos desde el punto de vista técnico, y después nos pasa que en nuestra vida cotidiana y en el país que vivimos estamos por ahí un poco alejados de todos esos avances tecnológicos. Yo trabajo mucho en temas de conectividad, me interesa cómo va avanzando la tecnología y la conectividad, siempre me especialicé más que nada en lo que tiene que ver con comunicaciones móviles, y me pasa que, bueno, vivo a unos kilómetros de la capital federal y tengo un internet bastante precario. Entonces, por ahí pienso, uno estudia tanto de la ingeniería, cuáles son los mejores protocolos, cuáles son la mejor tecnología que hace mejor la eficiencia del uso del espectro radioeléctrico, y te pasa que llegas a tu casa y no tenés internet. No tenés internet porque no tenés señal del celular, o porque tenés un proveedor de internet con una tecnología bastante más lejos de la que uno estudia en la facultad o de los estándares que se están discutiendo a nivel internacional. Entonces, a partir de esa realidad o de ese contraste entre lo que uno estudia y la vida cotidiana, es que empecé a estudiar más sobre el impacto que tienen las políticas públicas para el desarrollo de lo que me interesa a mí puntualmente, de la conectividad, ¿no? Y descubrí toda una arista que tiene que ver con cuestiones particulares de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, que son difíciles de cambiar. También descubrí que los países a veces no están atrasados porque quieren, sino por una cuestión de economía de escala, o de qué tanto esos países están coordinados con su región. También hay otro montón de cuestiones de que nos exceden, que no tiene que ver con las capacidades que se puedan generar técnicas en nuestro país, sino tienen que ver también con lo que pasa en el resto del mundo. Por ejemplo, esta semana la semana pasada en realidad, hablaba con unos chicos que tienen una iniciativa que se llama Ideas Panal, y hablábamos sobre las conectividades de la quinta generación de conectividades móviles, lo que conocemos, todos hemos escuchado hablar del 5G. Y hablábamos un poco de eso, ¿no? De la tecnología que se viene, de cómo nos va a cambiar la vida la quinta generación de comunicaciones móviles, de protocolos y demás, de cómo va a cambiar el uso de los dispositivos hogareños o los dispositivos que usamos.
pero sin embargo, atravesado a todo lo que tiene que ver a la tecnología o a los desarrollos que se puedan hacer desde las mismas facultades, desde las mismas universidades, también tiene que ver algo mucho más macro, que es, por ejemplo, en el mundo hay una discusión o hay una pelea entre Estados Unidos y China, que eso va a afectar a las comunicaciones, al estándar a nivel mundial que se seleccione, y eso va a afectar la economía de escala. Entonces, a veces dependemos de las peleas de otros, cuando somos países en desarrollo o que estamos un poco más alejados de tener, digamos, alguna incumbencia en esas decisiones, y vamos a depender un poco del estándar que prevalezca de, a veces, cuestiones políticas. Ustedes saben que en Estados Unidos, o habrán visto alguna noticia, que en Estados Unidos hay como una especie de boicot hacia las antenas de 5G, y puntualmente el gobierno de Estados Unidos está prohibiendo la tecnología china, por lo cual las empresas están haciendo un recambio de toda su infraestructura de comunicaciones por otro estándar que no sea el chino. Pero sin embargo, en el mundo, bueno, China lidera las comunicaciones porque de alguna manera lidera la economía de escala en cuanto a la fabricación y la venta de dispositivos. Entonces, realmente eso hace que tengan un poder muy fuerte sobre los protocolos y los estándares que digamos, que se terminan definiendo. Entonces, de la mano de eso yo pensaba, a veces en las universidades, que alejados que estamos cuando estudiamos algún estándar y pensamos en la eficiencia de esos estándares. Que, por ejemplo, en mi época, hace unos cuantos años, cuando yo estaba estudiando para la tesis, estudié o preparé para mi tesis un proyecto de, en aquellos años, lo que serían comunicaciones unificadas, o lo que ahora sería tan común como hablar de convergencia de tecnología, sobre un protocolo que se llamaba H323. Los que son más jovencitos, calculo que ni lo deben haber estudiado en la universidad. Nosotros hicimos todo un proyecto sobre comunicaciones unificadas, sobre un protocolo que creo que en 2 meses quedó totalmente en desuso y demostrado de que todas las comunicaciones iban a ir por el lado del estándar IP, o digamos lo que tiene que ver con el protocolo SIP. Entonces, digo, a veces cuando estudiamos en la facultad, estudiamos las cuestiones desde un punto de vista técnico y de la eficiencia, y en el mundo después prevalecen estándares que no tienen nada que ver con la eficiencia ni lo que es mejor tecnológicamente, sino lo que prevalece por sobre otro, por cuestiones de economía de escala, culturales, geográficas, políticas. Entonces, qué importante es que la ingeniería esté conectada con la vida cotidiana, con el país donde vivimos, con nuestros problemas, con nuestra idiosincrasia, porque si no, a veces nos sentimos que somos ingenieros, que no aportamos mucho en la realidad que vivimos. Sobre todo cuando estudiamos en los proyectos de investigación y demás, a veces estamos un poco desconectados de la realidad. Así que bueno, no me quiero ir un poco de tema, les quería contar, justamente hoy estuve charlando con un compañero investigador y hablamos de esto, de lo importante que son a veces las políticas públicas o cómo te cambian un sector en particular tan técnico como el nuestro, de la ingeniería. Supongo que también se aplicará a otras ingenierías que no son puntualmente la de telecomunicaciones como la que yo estudié. Bueno, me siento un poco sola en la charla, no sé si me quieren está bien, preguntar. estamos escuchando atentamente. Sí, yo quería, en base, bueno, todo esto que acabas de decir, la vez pasada también, hace 2 semanas tuvimos una charla con Maya Golding, también ella también nos comentó un poco que a veces está la idea de que la persona que estudia ingeniería está en un cuadradito, donde todo es lógico, todo es matemático, y no sale de ahí, y cuál es la importancia o cuáles son los impactos que a veces tienen las cosas que se desarrollan a través de la ingeniería en la sociedad donde uno vive y cómo afecta eso al desarrollo del país. Y una discusión que a veces tratamos de llevar adelante nosotros, bueno, qué clase de ingenieros e ingenieras queremos, para qué. Y eso va, bueno, qué sociedad queremos fomentar. En base a esto, yo te quería hacer una consulta que, bueno, en el área de telecomunicaciones, ¿cuál es la importancia que tiene la ingeniería? ¿Cuál es la importancia o el peso que tiene ERSAT?
cómo afecta eso a las personas, cómo afecta eso a la sociedad. Y lo menciono porque se me viene a la cabeza unas publicaciones que vi en el Instagram de ARSAT, en la que habían hecho unas conectividades de internet de unos locales en una localidad en Jujuy, creo que no tenían internet, y bueno, a partir de toda una infraestructura que desarrolla ARSAT, esas localidades pasan a estar integradas, digamos, a tener acceso a las redes. Y bueno, me fui un poquito también, pero para vos, la importancia de la telecomunicación y la ingeniería en telecomunicaciones en el país. ¿Cuáles son las cosas, los puntos que destacaría, lo que hay que desarrollar, lo que falta? Bueno, como vos bien decís, ARSAT es una empresa de tecnología, es la empresa argentina de telecomunicaciones, y además de generar valor en las telecomunicaciones, también tiene una misión y una visión por ser empresa del Estado que tiene que ver con esto, con achicar las brechas digitales o las desigualdades tecnológicas. La realidad es que las empresas, obviamente, son empresas y tienen fines de lucro, y cuando proyectan sus redes de conectividad en un país, las proyectan en función de la amortización que van a tener esas redes y de la ganancia digamos, de los mercados en donde tienen más ganancia por sobre otro. En ese sentido, ARSAT tiene una visión bastante distinta por ser una empresa del Estado, y que su rol es justamente ir a los lugares, conectar a los desconectados, ir a los lugares que no son rentables para una empresa, y también ir a desarrollar capacidades en aquellos lugares donde sería muy difícil desarrollar conectividad. ARSAT primordialmente tiene un rol de conectividad mayorista. Entonces, donde llega un nodo de ARSAT, significa que es una oportunidad para muchas empresas locales, pymes, cooperativas, de generar conectividad, lo que sería de última milla, llegar a los usuarios. Y en los casos puntuales de lo que tiene que ver con la conectividad en lugares de muy difícil acceso, ustedes saben que nuestro país es muy disperso y su geografía es muy diferente de norte a sur y de este a oeste. Entonces hay lugares que, por más buena voluntad que se tenga, es muy difícil llegar, digamos, con infraestructura tradicional, con cables, con compostación o conductos, y tenemos que recurrir a la conectividad satelital. Justamente esa noticia que vos viste de Jujuy es un programa que está llevando adelante ARSAT, que, bueno, con este tema de la pandemia aceleró mucho los tiempos, y es de básicamente llevar conectividad a los centros de atención primaria, a los CAPS, que bueno, son centros de atención de salud del Ministerio de Salud de cada provincia, que están muy alejados en algunos casos, como el caso de Jujuy, y hay otros casos en el sur de nuestro país, en Río Negro, en Neuquén, que es muy difícil de llegar con una fibra óptica, y la verdad que hoy, digamos, la conectividad es importante siempre, pero en un momento como el que estamos viviendo ahora nos damos cuenta de lo indispensable que es. ¿Y por qué también llegar a los CAPS? Porque son esos centros de salud que necesitan informar en tiempo real sobre ahora puntualmente, sobre los contagios de COVID, y tienen que tener una conectividad rápida para llegar digamos, a la central de donde se procesan los datos. Ustedes saben que en las últimas semanas se está trabajando en un aplicativo, en una app que se llama Cuidar, que todos aquellos que tengamos permiso para circular necesitamos cargar la información en esa app. Esa app, imagínense ustedes, para una persona que está en el medio de la montaña, en medio de la nada, que lo importante que es la conectividad para poder usar ese tipo de servicios que hacen a la salud pública y a todo este proyecto nacional de cuidarnos entre todos en esta situación. En ese sentido, bueno, ARSAT tiene varias líneas, por así decirlo, dentro de la empresa. Una es la conectividad satelital,
justamente para llegar a todos estos lugares de muy difícil acceso. También, bueno, ustedes saben que ARSAT lleva adelante la implementación de la red federal de fibra óptica, que es la columna vertebral, el backbone de fibra óptica mayorista que tiene Argentina junto con el de las empresas. Se complementa, digamos, en el backbone de infraestructura de conectividad mayorista. Ustedes saben que toda nuestra conectividad, la que llega a nuestras casas, a nuestros trabajos, depende de un proveedor, que es nuestro proveedor, digamos, domiciliario, por así decirlo, pero después hay un proveedor mayorista que transporta esa información hasta la salida internacional. Ustedes saben que todas las comunicaciones terminan saliendo, digamos, por muy pocos lugares en nuestro país, y uno de esos es el famoso cable submarino de las Toninas. Entonces, bueno, ARSAT es uno de, digamos, es uno de los proveedores mayoristas, el del Estado, el que lleva conectividad para sacar tráfico internacional. Y después también ARSAT los últimos años ha desarrollado un data center, que es un centro de datos de última tecnología, es un centro de datos homologado como Tier 3, donde se guardan, está el hosting y el housing de la mayoría de los entes gubernamentales, pero también, digamos, de muchas empresas que guardan su información allí. Y bueno, y también, a pesar de que estos últimos años ha estado un poco abandonada, también ARSAT lleva adelante el sistema de televisión digital abierta, la que comúnmente se conoce como la TDA, que también es una política de Estado de conectividad para llegar con, digamos, con servicios audiovisuales a un montón de lugares donde sería imposible que esa gente tuviera conectividad. Y también a muchos otros lugares donde no necesariamente no hay otras alternativas, pero es una política de Estado tener acceso a la información, en este caso a la televisión abierta. Bien, mencionaste el data center y yo te quiero hacer una consulta que surge a raíz de la primera charla que tuvimos. El primer invitado fue Nicolás Karabasky, y él nos comentó que con el data center de ARSAT había una tecnología que se llama cómputo en nube, y que la idea de ARSAT era empezar a brindar esa tecnología. Y bueno, mi consulta es ¿cómo la usaría esta tecnología el Estado argentino? ¿En qué se beneficiaría? ¿Cuáles serían el uso que se le daría a esa tecnología? Bueno, ustedes saben o lo habrán estudiado que dentro de lo que tiene que ver con centro de datos hay distintos modelos de almacenamiento y de tratamiento de la información, pero ya hace muchos años que se está llevando los servicios orientados a cloud, orientados a la nube. ARSAT en una primera instancia se creó con el objetivo, digamos, lo que les decía al principio, de dar hosting y housing, pero hoy por hoy necesita dar un paso más a evolucionar a los servicios en la nube. Eso básicamente tiene que ver con cambiar de alguna manera la infraestructura que conocemos comúnmente a ir a infraestructura que tenga de alguna manera otros parámetros de seguridad para llevar toda la información a la nube. Sin quererlo, todos nosotros hemos migrado de lo que sería un data center mini que podemos tener en nuestras casas. Ustedes se acuerdan cuando teníamos la computadora de escritorio, la mayoría hacía un backup, por si se te moría la computadora, hacías un backup en un disco rígido. Bueno, eso ya hace muchos años que lo dejamos de usar porque tenemos servicios como Google o como Amazon, que nos dan de alguna manera un hosting en la nube, y muchos de nosotros tenemos hasta las fotos del celular cargadas en la nube. Bueno, eso para un uso doméstico es bastante más sencillo, pero cuando hablamos de los datos del Estado hay que pasar toda una serie de protocolos y de estandarizaciones. Yo no soy una experta en centro de datos, pero sí se está trabajando para llevar
toda la infraestructura física de información a estos servicios en la nube, porque eso hace que los tiempos de procesamiento sean mucho mejores, y ustedes saben que el Estado también ha empezado un proceso de digitalización de la información. Ante todo, el Estado se manejaba a través de un expediente físico, todo eso se migró a lo que se conoce como gestión documental electrónica. Entonces, hoy por hoy, la mayoría de los entes gubernamentales tienen la posibilidad de realizar trámites en forma digital. Bueno, eso implica todas unas medidas de seguridad en las cuales hay que trabajar, porque hay que validar esa información, las firmas, esa información tiene que tener protocolos de seguridad para evadir cualquier tipo de hackeo, y también tiene que tener redundancia para que si hay problemas en algún servidor no se pierda la información. Ahí surgen un montón de otras tecnologías, como blockchain o otro tipo de información, de tecnologías de validación de la información. Bueno, todo eso, toda esa evolución que tiene que ver con centro de datos, ARSAT va a tener un rol preponderante para darle respaldo a todas las entidades de gobierno. Así que bueno, se está trabajando justamente en esa evolución, digamos, que no tiene que ver tanto con medidas de seguridad física, como era cuando se certificaba para hacer un centro de datos Tier 2 o Tier 3, que tenía que ver con tener una sala cofre, con unos determinados parámetros de seguridad física. Ahora hablamos más de seguridad a nivel lógica. Entonces, esa es la evolución, digamos, que tiene que dar ARSAT, para transformarse en un centro de datos de última tecnología y para poder prestar todos estos servicios en la nube. Claro, y una consulta que queríamos hacerte. Si bien, bueno, está todo muy reciente con el tema del cambio de gobierno y que las nuevas autoridades asuman, ¿fue posible hacer o identificar ya en qué estado se encuentra la empresa luego de los 4 años del gobierno de Macri? ¿Y qué novedades hay del ARSAT 3, que fue el que tomó, digamos, importancia cuando se anunció o se dijo que se privatizaba su construcción? Bueno, ARSAT estos últimos 4 años pasó por varias etapas. La realidad es que las empresas que tienen, las empresas estatales, no son ajenas a los cambios de gobierno y necesariamente sufren los vaivenes de la política. Se dijeron muchas cosas, desde que se quería privatizar hasta que se iba a desmantelar. Bueno, la realidad es que por suerte eso no sucedió. Sí se dejaron de lado mantenimientos, por ejemplo, de la TDA. Se puso por ahí más foco en lo que tenía que ver de la conectividad de la red federal de fibra óptica, pero en cuanto a la comercialización y no al crecimiento de esa red o a la extensión de esa red para llegar a lugares más vulnerables. Y es de público conocimiento que esos 4 años también se dejó de lado el plan geoestacionario satelital argentino, que implicaba la construcción de un tercer satélite, que conocemos como ARSAT 3. El haber dejado estos 4 años ese plan, digamos, sin movimientos, implicó que hoy mucho de lo que se había proyectado hacer en 2015 hoy ya no se puede hacer, porque 4 años después mucha de la tecnología del satélite evolucionó y ya digamos, no se puede retomar ese proyecto, así que se está trabajando en un proyecto 1, digamos, de un ARSAT que no va a ser el ARSAT 3 como estaba concebido en 2015, sino que va a ser un ARSAT de una nueva generación, digamos. De hecho es un satélite diferente al ARSAT 1 y al ARSAT 2, que eran satélites, si bien todos pertenecen digamos, a una constelación geoestacionaria, es un satélite bastante más liviano,
lo cual implica, tiene otro tipo de propulsión, no tiene propulsión vía combustible, sino que tiene propulsión eléctrica, eso lo hace mucho más liviano y también mucho más eficiente. Así que bueno, ahora justamente se está trabajando, se empezó a trabajar y a delinear un proyecto de ese nuevo proyecto, con tiempos de implementación para esa nueva tecnología, y bueno, se están suscribiendo los acuerdos. Ustedes saben que ARSAT, digamos, es el dueño del satélite, por así decirlo, pero bueno, la construcción está a cargo de INVAP, así que se está trabajando con INVAP en un nuevo cronograma, en un nuevo desarrollo, que creemos que va a llevar alrededor de 3 años, pero bueno, lo importante es que se retomó ese plan que se había dejado totalmente abandonado, y dentro de 3 años vamos a poder tener un nuevo satélite en órbita para mejores comunicaciones de los argentinos. Y respecto al estado de situación, bueno, la verdad que la nueva gestión asumió en febrero, y bueno, en marzo se declaró la pandemia, entonces de alguna manera ralentizó mucho de los procesos, pero bueno, hay todo un equipo abocado a poner en funcionamiento todo lo que está de alguna manera por mejorar en la empresa, y bueno, y se está trabajando en ese estado de situación, en controles de stock, en nuevos objetivos en cada una de estas líneas que yo les decía. La empresa de alguna manera está poniendo diferentes focos de acuerdo a lo que necesita cada negocio. También se está trabajando en un plan comercial para que ARSAT pueda vender los servicios de la infraestructura que ya tiene. Así que sí, se está trabajando mucho. La nueva gestión que lleva adelante Pablo Tognetti, no sé si lo conocen, pero él ya estuvo a cargo de la empresa, es un físico muy prestigioso de nuestro país, de INVAP, y la verdad que es una persona muy técnica, con una visión muy enfocada a la tecnología y a la eficiencia de los procesos, así que confiamos que el equipo de trabajo que él designó va a llevar adelante lo mejor que pudiera hacer por la empresa. Y se está trabajando mucho, si bien estos 4 meses de alguna manera hizo que algunas cosas se hagan más lentas, la empresa nunca dejó de funcionar, y de hecho ha trabajado mucho ahora en la urgencia que tiene que ver con conectar a los CAP, por ejemplo, a los centros de salud, pero también a otra conectividad que tiene que ver con entes gubernamentales para que puedan tener la información actualizada, y que, bueno, estemos todos conectados durante este periodo. Y ahora, aprovechando que lo mencionaste al presidente, si no me equivoco, de la empresa, la consulta que te quiero hacer que es más orientada, digamos, hacia vos. ¿Qué significa ser la directora de ARSAT, ser la primer mujer directora de ARSAT? ¿Y cuáles son las cosas que crees que te dio la formación en una carrera de ingeniería que te permiten hoy desarrollar tu labor, digamos? Pablo es físico y él habrá adquirido sus cosas de la carrera y su formación, bueno, se habrá ido para algún lado. Vos sos ingeniera. ¿Qué sentís que te dio estudiar esa carrera que hoy te permitió llegar a este lugar? Y cuáles son las herramientas con las que vos sentís que contás, que aplicás en tu día a día laboral? Bueno, en algún punto, esto que vos decías, ¿no? De ser la primera mujer del directorio de una empresa tecnológica como ARSAT, más que orgullo, me genera muchísima responsabilidad. Cuando me presentan de esa manera, cuando voy a dar una charla o en algún evento en particular, me da hasta un poco de vergüenza, porque siento que tengo una presión sobre la espalda de que ser la primera mujer signifique algo, que no sea un paso en vano. Y también estoy trabajando también para que ARSAT tenga una agenda con perspectiva de género, que eso es un objetivo
casi personal, que tiene que ver con esto, de que ser la primera mujer no signifique ser la última, y que este paso signifique algo dentro de la empresa, que también tiene que ver con una responsabilidad que no solo están llevando adelante el gobierno nacional, sino muchas empresas privadas tienen políticas de género, y me parece súper importante porque creo que la ingeniería tiene un déficit en cuanto a las mujeres, tiene cuestiones culturales, tiene sesgos que tiene que trabajar. Entonces, bueno, en ese punto, ser la primera mujer me genera mucha responsabilidad, más que orgullo. También siento de que las empresas, si bien es una empresa estatal, ser ingeniera me hace poder entender mucho más fáciles algunos temas que de otra manera serían muy difíciles. En las primeras reuniones de directorio, si bien son reuniones de altísimo nivel, donde los temas que se tratan son muy, muy ejecutivos, sí me pasa de que tengo que estudiar un montón y que pienso, si no fuera ingeniera, ¿cómo haría alguien para entender las decisiones que se están tomando en esta empresa? Por ejemplo, cuando hablamos de que hay que proteger la órbita geoestacionaria que tiene asignada Argentina, y que, bueno, tenemos 3 grados de un arco de coordinación para proteger esa órbita, y bueno, todos esos temas yo pienso que, bueno, ser ingeniera es un plus, ¿no? Porque de alguna manera los puedo entender con más facilidad, porque la ingeniería muchas veces pensamos que tiene que ver con dedicarse a algo, y mucha gente se dedica puntualmente y es especialista en algo puntual, pero creo que la ingeniería te da una forma de pensar, un pensamiento que hace que algunos temas que quizás uno no es especialista pueda entenderlo de una manera quizás más natural. Durante la carrera, durante los 5 años de formación, creo que más allá de todos los conocimientos que uno adquiere desde el punto de vista técnico, adquiere una forma de razonar y una forma de pensar, y de alguna manera un proceso, un sistema para resolver determinadas situaciones. Entonces yo siento que no me imagino si hubiera tenido otra carrera, que si hubiera llegado a ser directora de una empresa de tecnología. De hecho, me parece más un logro los que llegan sin serlo, porque hace que tengan de alguna manera un skill mucho más importante. Yo siento que llego porque de alguna manera entiendo los temas, y siempre fue un recurso que puse siempre mi trabajo y mi entendimiento por encima de otras cuestiones. A veces me han tocado tener roles más políticos, otras veces más técnicos, pero siempre mi skill fundamental tuvo que ver con la ingeniería, con cómo yo pienso o resuelvo determinados problemas que se van presentando, y no necesariamente con algo que yo estudié, porque lo que les contaba al principio, en la época que yo estudié sobre protocolos que hoy no existen más, estudié sobre tecnologías que después no prosperaron en el mundo. La última materia que rendí en mi carrera fue Comunicaciones Digitales Avanzadas, donde estudié protocolos CDMA, y después todos nos comunicamos con GSM, que es otro estándar que ni siquiera lo llegué a estudiar en la facultad. Bueno, como les dije al principio, tengo casi 40 años, así que soy bastante vieja, digamos, para lo que puede ser el auditorio. Quizás alguno dirá de qué está hablando esta mujer, pero a veces en la carrera pasamos por distintos estadios donde decimos, ¿por qué estudiamos estas cosas? Y de acá que yo me reciba, o de acá que yo trabaje en esto, posiblemente ya no exista más. Y es así. Les puedo garantizar que el día que se reciben, mucho de lo que estudiaron, los títulos de lo que estudiaron, no lo van a volver a aplicar nunca más, e inclusive cosas que estudiamos no van a existir más, porque justamente las ingenierías, sobre todo las tecnológicas, tienen un avance que es súper rápido, pero lo que les va a dar la carrera, les va a dar una formación, una forma de pensar, que van a poder adquirir información
técnica, mucho más rápido, van a poder, los temas, de alguna manera, las bases siempre son las mismas, entonces van a cambiar las tecnologías, van a cambiar los equipos, van a cambiar los protocolos, pero de alguna manera van a tener una base que siempre les va a ayudar a resolver los problemas. Y creo que tiene que ver con que la formación académica no solamente es de los contenidos específicos que estudiamos en la carrera, sino de esa forma de pensar o de ese método, si se quiere, de razonamiento que vamos adquiriendo y que después en la vida profesional es lo que te ayuda a poder entender los temas mucho más complejos que nunca ni siquiera los estudiamos ni los títulos en la facultad. Me fui de tema. No, está bien, porque otra cosa que te quería consultar. Primero quiero aclarar que si alguien tiene alguna pregunta, nada, directamente abra el micrófono y pregunte o lo escriba en el chat. Y una de las cosas que yo te quería consultar, enganchándola con un problema que tiene nuestra facultad, que es la cantidad de deserción de estudiantes y que principalmente se da en los primeros años, que es cuando se dan las materias básicas. Y tiene que ver con esto que vos decís. A mí me ha pasado muchas veces de tener que resolver cálculos que vos lo ves y son horribles, y vos decís, ¿para qué me lo hacen hacer a mano si hay una máquina que ya lo hace? Pero bueno, es lo que sucede, digamos, en la realidad. Y mi consulta, o mi pregunta era, digo, que aparte de esto que acaba de decir, si tenés algún otro consejo para una persona que quiere estudiar ingeniería o duda de estudiar ingeniería o está estudiando ingeniería y se encuentra con estas cosas que la verdad que lo tiran un poco abajo, ¿qué dirías o cómo lo ayudarías, cómo lo fomentarías a que continúe con sus estudios y que siga adelante? Bueno, lo que vos decís, creo que no hay una sola persona o no hay un solo ingeniero o no hay un solo estudiante que no haya pasado alguna vez por la facultad y se haya planteado que quiere dejar de estudiar. Creo que a todos nos pasó en algún momento, cuando nos fue mal en un examen o cuando pasó algo en nuestra vida en particular. Yo particularmente me planteé muchas veces dejar la carrera, muchas veces. Yo había estudiado en un colegio bachiller con orientación a humanística, pero bueno, me pasaba que era una buena alumna, pero no me motivaba nada de lo que había estudiado en el secundario, hasta que fui a la universidad a hacer el famoso test de orientación vocacional. No sé si sigue existiendo, en mi época hacías un curso de orientación vocacional y sobre todo los que estábamos bastante perdidos, que no nos gustaba nada y nada nos motivaba, lo hacíamos. Bueno, ese test me dio orientación a las ciencias exactas, así que bueno, fui a la Facultad de Exacta, que está al lado de la Facultad de Ingeniería, y bueno, en ese momento había 2 o 3 carreras que tenían que ver con licenciado en informática, bueno, cosas más relacionadas por ahí con la programación, que a mí no me gusta nada. Y bueno, ya que estaba al lado, pasé por la Facultad de Ingeniería y me fijé qué ingenierías había para estudiar, y apareció esta ingeniería en telecomunicaciones, que era una carrera nueva en mi universidad, hacía un año recién que había empezado, y bueno, había varios proyectos, y bueno, me llevé todos los folletos y empecé a leer, y me pareció súper fascinante, pero no entendía absolutamente nada de muchas de las cosas que planteaban ahí, ni entendía las materias o digamos, lo que tenía que estudiar, los cuadernillos, los títulos de los cuadernillos que tenía que estudiar para el curso de ingreso. Como les dije, yo venía de un colegio, un bachiller de humanidades, donde no tenía ni idea lo que era una derivada y una integral, y el primer cuadernillo para el cursillo de ingreso eran derivadas integrales, repaso. Yo no tenía ni idea de qué me estaban hablando, nunca había tenido dibujo técnico en mi vida, no sabía por qué llevaban esa regla tan larga, así que creo que si una persona como yo, totalmente ajena a la ingeniería, en mi familia no había ningún ingeniero, nunca conocí ningún ingeniero, mucho menos una ingeniera, no tenía ningún modelo a seguir y no tenía mucha idea de lo que hacía tampoco un ingeniero, porque en la tele nunca había visto hablar a un ingeniero de a qué se dedicaba. Me imaginaba, en mi imaginario colectivo de aquel momento, que, no sé, un ingeniero era una persona, por supuesto masculina,
con un casco amarillo o blanco y con una camisa cuadro y un portalapicero en el bolsillo. Eso para mí era el estereotipo de un ingeniero. Después a qué se dedicaba, qué hacía, no tenía ni idea. Y bueno, y así fue, llegué a mi casa y dije, quiero estudiar ingeniería. Y bueno, en mi casa me miraron un poco asombrados y me dijeron que no, que estaba totalmente loca, que estudiara contador. Que ¿para qué iba a estudiar ingeniería si me iba bien en matemática, me iba bien, entendía los números, sabía sumar, estudiar contador que no me iba a faltar trabajo nunca? Bueno, en eso capaz que no estaban tan equivocados, los contadores siempre tienen trabajo, pero bueno, los ingenieros también. Pero bueno, yo, si hay algo que me caracteriza en mi personalidad es que me digan un poco algo que no, es suficiente motivo para que sí le preste más atención. Así que bueno, yo lo que le diría a todos ustedes, o digamos, inclusive a ustedes como estudiantes, cuando tienen la posibilidad de hablar con chicos del secundario, que la ingeniería no es una carrera para superdotados, que no es una carrera, bueno, obviamente no es una carrera fácil, es una carrera muy dura y sobre todo en los primeros 3 años, pero que esas cosas que estudian durante los 3 años, que después las vas a hacer con una calculadora y a nadie más le importan, el resultado de una derivada o una integral tiene mucho que ver con cómo nos forma el pensamiento y cómo nos forma de alguna manera para poder resolver problemas. Problemas a veces que son mucho menos complejos. En mi vida profesional tuve otros desafíos totalmente diferentes, pero siento que es como que la ingeniería siempre me acompañó, siempre pude resolver determinados obstáculos porque tienen que ver con cómo me formó esa forma de pensar o esa forma de resolver cosas. Cuando trabajo en proyectos multidisciplinarios, me pasó sobre todo cuando empecé a trabajar más en el sector público, porque cuando trabajaba en el sector privado éramos todos ingenieros y todos pensábamos igual, y la verdad que era muy fácil trabajar con otros ingenieros, todos en general con un cuadro sinóptico resolvemos la mayoría de los problemas. Cuando empezás a trabajar con otras profesionales, me pasó mucho con profesionales de las ciencias políticas o de la abogacía o de la antropología social, que yo decía, esta gente, ¿por qué lee tanto? Si vos podés resolver las cosas leyendo mucho menos. Y puedo contarles muchas anécdotas, ¿no? Pero siempre tenemos peleas los ingenieros con el resto de las carreras porque resolvemos todo de manera diferente. Todo lo que hacen, digamos, por ahí los profesionales más orientados a lo social o a lo humanístico, tiene que ver con cosas mucho más complicadas que para nosotros se resuelven con una fórmula. Les cuento algunas reuniones en las que participé, por ejemplo, cuando hablábamos de la aplicación Cuidar. Yo digo, esto es súper fácil. Esto es un algoritmo donde hay un método predictivo, que hay que predecir un determinado comportamiento, hay que sacar una evaluación, una curva, fin del problema. Es re sencillo. Y bueno, después están los temas de programación y demás, pero el algoritmo, de alguna manera, es súper fácil, digamos, eso es un algoritmo predictivo, matemático, súper sencillo. Cuando en esa misma charla entraron los abogados, los sociólogos, los antropólogos, dijeron, esto es súper complicado, porque de alguna manera predecir el comportamiento de las personas es muy complejo. Y es realmente así, digamos. Los ingenieros, si fuera por nosotros, resolveríamos la vida con una fórmula, pero después te das cuenta que los seres humanos somos mucho más complejos. Yo, volviendo al tema, no me quiero ir de tema contándole anécdotas, pero volviendo a lo que me preguntaba, yo le diría a todas las personas que tienen la posibilidad de estudiar esta carrera, que es una carrera súper linda, súper gratificante, con un campo laboral súper amplio, en todos los ámbitos, hasta te diría no tecnológicos, se necesita un ingeniero.
El ingeniero es un profesional súper valorado en su campo de acción. No conozco a ningún ingeniero que no tenga trabajo, digamos. Todos tenemos trabajo, todos tenemos oportunidades de desarrollarnos, porque es una carrera súper amplia. De hecho, yo me dedico de alguna manera a las políticas públicas de las telecomunicaciones, que no tienen, parecería que no tienen mucho que ver con una profesión normal y habitual de un ingeniero, pero he pasado por muchos trabajos, he hecho cosas más técnicas, menos técnicas, más relacionadas con lo social, más relacionados por ahí con lo comercial, y siempre pude utilizar la ingeniería como herramienta. Así que la verdad que los 3 primeros años son muy duros, creo que en todas las facultades son muy duras, las materias son muy duras, los profesores también, pero después que pasás esos 3 años y te dedicas a la especialización realmente de tu carrera, se vuelve mucho más linda, mucho más interesante, y podés lograr aplicar todo eso que a veces en los primeros años te parece que no sirve para absolutamente nada. Después te das cuenta que todo se aplica y todo tiene relación con eso que decíamos de las bases, que tiene mucho que ver con la formación de los 3 primeros años. Y sobre todo, yo lo que les diría es que es una carrera donde sí se reciben muy pocos ingenieros, por esto yo creo que es una carrera larga y muy dura y que requiere una ocupación full time. Les diría también a los profesores, por suerte tengo mucho diálogo con profesores que fueron compañeros míos de la facultad, y siempre les digo, no se olviden de lo que es ser alumno, que a veces es mucho más importante a los alumnos tratar de hacerle esta conexión de la ingeniería con la vida real, y no llenarlos y taparlos de libros, que en definitiva después hay conocimientos que se adquieren de una u otra manera. Y les diría eso, que es una profesión súper gratificante en lo personal y en lo profesional, y que bueno, obviamente, que sigan adelante. Yo creo que es una carrera donde hay que trabajar muchísimo todavía en los planes de estudios, y también en esto de conectar de alguna manera la currícula básica con cuestiones más, en el caso de las ingenierías tecnológicas, cuestiones más de avances y de innovación, que por ahí a los ingenieros nos falta mucha formación sobre microemprendimientos, sobre cuestiones que tienen que ver con finanzas, con la regulación misma. Yo siempre les digo en las facultades que esas materias que son de relleno muchas veces son las que terminan siendo realmente importantes, porque para cualquier proyecto que querés encarar, tenés que saber de finanzas, tenés que saber de la reglamentación para poder aplicarlo, tenés que saber nociones básicas de emprendedurismo, o sea, cosas que por ahí en la carrera no le damos tanta importancia, después resulta ser que es lo que más flojo estamos como profesionales. Así que a los alumnos les diría eso, que todos pasamos por querer dejar la carrera, pero bueno, si una persona como yo, que vengo de un bachiller del interior del país, se pudo recibir y siempre me fue bien en la carrera, le diría que cualquiera con voluntad y con estudio se puede recibir, y les puedo asegurar que es una carrera que van a poder hacer lo que quieran. Sí, muchas gracias por tus palabras. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, hacer algún comentario o algo? Si no, seguimos adelante con otra. Hola Ana, ¿todo bien? Buenas noches. Me encanta toda la humildad que transmites, me parece genial, se nota ahí en tu personalidad y en tu forma de hablar. Me parece muy bonito, te quería tirar ese comentario por una parte. Y después por otro lado, sí, en la primera parte estabas hablando sobre la importancia de la regulación y cómo ARSAT fue un ente bastante principal, sobre todo en las provincias, para regular el precio de Internet. Yo trabajo para ISPs pequeños
Y a veces tenían mucho ese problema, porque si querían sacar o comprar megas, a veces se les iba muy, muy, muy caro el precio de donde que estaban ubicados. Por ejemplo, el precio en La Pampa no era lo mismo que en La Rioja y cosas así. Y al tener ARSAT como medio y como ente regulador, como que, bueno, eso también les ayudó mucho a crecer y brindar un mejor servicio a su comunidad, porque hoy en día no se podría hacer nada si nadie está comunicado, ¿no? Y la importancia de tener internet en la casa. Y bueno, esa importancia como ente regulador, y que gracias a eso, bueno, ahora varios sitios de Argentina pueden tener una mejor calidad de servicio de Internet y cobrar de más o menos un precio accesible, ¿no? Porque si no tienes un ente regulador, los precios se van a cualquier lado, y en momentos así como lo de la pandemia, uno podría sacar provecho en cobrar cualquier precio que uno se le ocurra y aprovecharse de estas necesidades. Por esa parte me pareció bastante genial todo lo que hizo ARSAT, porque al escuchar comentarios de estos pequeños ISPs, te llegan ese tipo de cosas que a veces uno está acá en Capital y no ve cómo se va desmesurando esos pequeños precios, ¿no? Y después lo otro que estabas comentando sobre los satélites y esta necesidad de seguir investigando y desarrollando, porque como vos decís, a veces cuando se envía un satélite no se piensa que va a durar 1 o 2 años, entonces hay que estar viendo nuevas tecnologías de desarrollar, de que esto sea escalable para que esto pueda seguir funcionando, ¿no? Y esta necesidad de seguir investigando y desarrollando nuevas cosas acá en Argentina. Porque como si bien vos decís, la mayoría de las cantidades de satélites que están ahora orbitando con la tecnología actual termina siendo como bastante vieja, ¿no? Y esta necesidad de desarrollar. Y después, bueno, como vos decís, creo que el ingeniero debe estar en constante capacitación, aprendiendo nuevas tecnologías, porque, por ejemplo, a mí me pasa que yo estudio ingeniería electrónica y tuve una materia de comunicación de datos donde me enseñaban IPv4, y la realidad es que ahora todo se debe migrar a IPv6, y bueno, hay que estar en constante estudio. Y bueno, eso era básicamente mi comentario, y agradecer por todo lo que implica ARSAT también en pequeñas comunidades. Buenísimo, Andrés. Sí, justamente eso que cuenta Andrés es así. El precio de un mega mayorista en nuestro país era muy diferente a medida que te ibas alejando de los grandes centros urbanos, y ARSAT, al establecer un precio único nacional e inclusive especificarlo, hizo que de alguna manera esas asimetrías se corrigieron rápidamente. La realidad es que en muchos casos eso lamentablemente hizo el desarrollo del mercado de nuevas cooperativas o ISPs que brindaran el servicio, pero todavía creo que hay un paso por seguir, porque sigue siendo caro acceder a Internet. Y en muchos lugares la canasta básica de alguna manera de telecomunicaciones sigue siendo alta para lo que es el poder adquisitivo de, de nuestra ciudadanía, así que creo que todavía falta trabajar en eso para de alguna manera ir bajando esa brecha digital. Y el rol de ARSAT no es más que ser un brazo ejecutor de políticas públicas del gobierno. Creo que los entes reguladores y las empresas estatales como ARSAT cumplen un rol importante cuando la política pública nacional está enfocada a atender las necesidades de la población. Entonces ahí cuando las empresas realmente cumplen un rol importante, tanto el regulador como en este caso ARSAT como brazo ejecutor de las políticas públicas nacionales. Bien, ¿alguien más? Yo quiero hacer una pregunta. Hola, la verdad que un gusto escucharte. Agradezco, entre otras de las cosas que traigan ingenieros o profesionales de la ingeniería, agradezco porque realmente me parece fantástico que haya ingenieras mujeres, más con lo que a mí me parece, siento como que es un ambiente bastante machista,
la ingeniería en general, y quiero saber, bueno, y la ingeniería en general como estudiante, y cuando vas a desarrollarte, me parece que como que la ingeniera, en general las mujeres es como que estamos más cuestionadas que los varones, ya por eso el hecho de ser mujer, disculpen chicos, digo mi opinión. Quiero saber vos cómo sentís que sos, no sé, tratado, cómo sentís que es el rol de la mujer ingeniera, más que estás en un ámbito nacional, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? En el Estado, con eso. Bueno, yo creo que sí, la ingeniería, como no digo que sea la única, pero como muchas otras profesiones, es mayormente machista, digamos, pero bueno, fíjense, ¿no? Hoy, justamente, 6 de junio, se celebra el Día de la Ingeniería en Argentina, porque de alguna manera se celebra el primer graduado, digamos, de ingeniería, que es el ingeniero Huergo. Yo todos los años recuerdo en mis redes sociales que además de que, bueno, de 1870 egresó, digamos, el ingeniero Huergo, y que tiene una calle muy importante y un monumento, también en 1918, fíjense, hace cuántos años, se recibía por primera vez una mujer ingeniera argentina, que es Elizabeth Bachofen, y también latinoamericana. Entonces, creo que la ingeniería tiene una deuda con las mujeres, y te estoy hablando no de ahora, desde 1918, porque yo no escuché en ningún lado que tenga un monumento, ni una calle, ni que festejemos ningún día en honor a esta mujer que si bien fue la primera mujer ingeniera, también fue muy reconocida y tuvo muchas distinciones a lo largo de su carrera, no fue una ingeniera más. Pero bueno, al margen de eso, yo como mujer ya me sentí discriminada desde el día 1 que llegué a mi casa y dije que quería estudiar ingeniería y me dijeron que estudiara contadora. O sea, ya desde el día 1 me sentí discriminada en mi casa. Después, la realidad es que en la facultad es como que sos una aguja en un pajar. Nosotros éramos muy poquitas mujeres en cursos de muchos varones, y era un poco la mascota, digamos. En ese sentido, no digo que la pasé mal, porque la verdad que creo que por mi personalidad y porque tengo como una capacidad de adaptación a las nuevas situaciones, no me afectó, pero sí sé que a muchas de mis compañeras mujeres sí le afectó, muchas dejaron la carrera. Sentís como la doble presión de que cuando te va mal y bueno, total es mujer, que vaya a estudiar corte y confección, que vaya a estudiar otra cosa. Creo que me sentía doblemente mal, o sea, cuando te va bien, te sentís doblemente bien, porque decís, así todo, soy mujer y mirá, me saqué un 10, y cuando te va mal, te sentís doblemente fracasada porque te fue mal y porque decís, bueno, y encima piensan que te va mal porque sos mujer. Pero bueno, después creo que el mundo por suerte está cambiando, la sociedad está cambiando, las facultades también y las universidades están cambiando, es todo un proceso que nos va a llevar un tiempo, pero bueno, creo que las alumnas más chicas que están entrando ahora a la universidad la van a pasar bastante mejor, y creo que no van a sufrir tanto la discriminación como sufrimos nosotros, o ese sesgo de que bueno, si te va mal porque sos mujer. En las profesiones también siempre me pasó que fui o la única, o éramos muy pocas mujeres en ambientes de varones, y siempre, digamos, por mi personalidad me trataron como uno más, y la verdad que en algún punto me transformé en uno más. Creo que sin darme cuenta asimilé ciertas conductas que un poco eran propias, pero un poco también las fui adquiriendo por la universidad, por la vida profesional. Soy una mujer que le cuesta mucho
vestirse de mujer, por ejemplo, porque en la facultad yo nunca iba de pollera o nunca me ponía ninguna remera escotada, ni ninguna cuestión, porque me daba mucha vergüenza ir a rendir, entonces sí, realmente era uno más. Después de muchos años, de hecho, hace unos años me invitaron a dar una charla TED sobre esto y conté que después de muchos años me empecé a usar polleras para ir a trabajar, porque tenía tan asimilado usar pantalón y de hecho casi no uso, porque no me gusta, pero creo que también porque me siento incómoda, porque siempre estuve rodeada de varones y me acostumbré en la facultad a vestirme como uno más. No, nunca llegué a la camisa a cuadros, pero más o menos. Y bueno, me pasa eso, que uno va adquiriendo su personalidad o va formándose con esos sesgos también. Entonces creo que también es trabajo de nosotras, las más viejas, tratar de romper también las relaciones que tenemos con otras compañeras, con otras ingenieras, con las que vienen más abajo, las más jóvenes, que de alguna manera ayudarlas a que ese camino sea mejor en la vida laboral, en la vida profesional, y de alguna manera transformarnos en algún modelo a seguir, pero quizás no desde lo intelectual, sino desde el acompañamiento, de sentirse de que tenés una persona, una jefa o una directora que te acompaña y no con esas relaciones de poder que para mí son más construidas por el machismo que por nosotras. En los ambientes laborales a veces nos dicen que las mujeres somos problemáticas, que digamos, entre los hombres se entienden mejor, y la realidad es que no es nada cierto todo eso. Los seres humanos somos complejos todos, y no es que las mujeres nos llevamos mal ni nos miramos la ropa que nos ponemos. Nos obligaron de alguna manera a pensar de una determinada manera y a generar esas relaciones entre nosotras que creo que tenemos que ir cambiando, y creo que tenemos que apoyarnos mucho más. Las mujeres somos las primeras machistas de toda esta cadena. Nosotras somos las madres de los tipos machistas, entonces de alguna manera somos las que tenemos que romper con ese círculo, y romperlo en la universidad, romperlo en nuestras profesiones, romperlos también cuando nos toca a nosotras ejercer roles de poder, relacionarnos con nuestras pares de una manera diferente. Entonces, bueno, yo asumo los roles que me toca cumplir con una responsabilidad, y trato de rodearme de personas que quizás sean más jóvenes también y que vengan con otra cabeza y que tengan más incorporada la ideología de género, porque a mí también me cuesta un montón. No la tengo incorporada, y en algún punto, creo que también en algún punto soy machista en algunas conductas, entonces trabajo todos los días para tratar de cambiar eso, de mejorar y de ser un mejor ejemplo desde ese lugar. Muy lindo escucharte, sí, gracias. A ver si aparece alguien más. Bueno, Abel, bueno, me hará un gusto escucharte, muy, muy interesante la charla. Yo por ahí te quería hacer una consulta, preguntarte en relación a lo que pasa por ahí con la ingeniería, en relación a, por ahí, la conciencia o el compromiso social, y que de alguna forma termina siendo un compromiso político con nuestro quehacer profesional y en nuestro tránsito como estudiantes, porque bueno, por ahí muchas veces vemos que la gente que se dedica a la ingeniería no está llena de gente con un compromiso, con una perspectiva de que su carrera tiene un potencial de transformar realidades, y realidades donde esto que nombrabas al principio, ¿no? De muchas brechas sociales y económicas y culturales, y al perder, y por ahí se pierde un poco eso, y nada, me gustaría saber qué opinás al respecto, digo, una reflexión acerca de eso. Bueno, lo que decís vos, Víctor, yo creo que tiene que ver con un tema de formación que nace en la facultad, y de esta desconexión que tenemos las carreras técnicas, sobre todo, con las cuestiones más sociales y más humanas.
tenemos muy poco incorporado la transversalidad de nuestra profesión y de nuestra formación con la vida diaria y la vida cotidiana. Estamos tan encerrados en esa forma metódica también de las carreras que propiamente yo creo que para estudiar ingeniería tenés que desarrollar esa cierta introspección y que después es un duro trabajo salirte de ese lugar para justamente hacer una ingeniería con conciencia social, porque es súper difícil. Las cosas que son eficientes desde el punto de vista tecnológico no significa que sean las que mejor se adaptan a la vida de las personas. Y es un camino, te diría, muy, muy difícil. Yo te diría como reflexión, porque me parece que es algo que no está saldado y que tiene que ver mucho cuando sos formador, digamos, sos profesor, digamos. Creo que yo nunca me dediqué a la docencia, pero sí me parece, me han invitado muchas veces a muchas universidades a dar charlas y demás, me parece que los profesores tienen que mejorar esa forma de transmitir los conocimientos, que tienen que de alguna manera incorporarle este golpe de realidad para que esa introspección que se necesita para poder desarrollar pensamiento científico en algunos puntos y poder estudiar carreras tan técnicas, de alguna manera tenés que poder enseñarlo desde las bases, para que la ingeniería no sea algo aislado o algo elitista fuera de la profesión, porque después, en definitiva, creo que faltan, lo que vos decís, lo vivo todos los días, faltan ingenieros con una orientación más social, falta ingeniería, con responsabilidad social. Creo que cuando yo estudiaba, por ejemplo, comunicaciones móviles avanzadas, si me hubieran llevado en aquel momento a ver cómo era la conectividad en un montón de lugares, creo que esas cosas te dan como un golpe de realidad. Cuando yo trabajaba en el sector privado, trabajé en muchas empresas, trabajé en una multinacional, pude viajar y conocer centros de desarrollo de tecnología, de última tecnología, pero después también tuve la posibilidad de ir a lugares muy vulnerables, tanto en nuestro país como en otros países, donde ves que la tecnología realmente le cambia la vida a la gente, cuando está la voluntad de hacerlo y cuando sobre todo hay un Estado que tiene eso puesto como foco, realmente le cambias la vida a la gente. Creo que el mejor ejemplo es lo que nos pasa hoy. En un momento de pandemia donde estamos todos en nuestros hogares, fíjense lo diferente que es la vida cuando tenés acceso a la conectividad, acceso a la información, acceso a una determinada cantidad de tecnología que en muchos lugares no la tienen. Los colegios, sin ir más lejos, las escuelas rurales, los chicos que van a esas escuelas, muchos no tienen acceso a la conectividad. Entonces, cuando te toca ir y ponerle de alguna manera, brindarle desde tu conocimiento la posibilidad de darles conectividad y les ves la cara cuando ven un dibujito animado o ven Paca Paca por primera vez, realmente es algo grandioso. Entonces yo creo que la responsabilidad obviamente es de todos, pero los ingenieros venimos por ahí con una cabeza un poco formateada desde las bases, entonces creo que todos desde nuestro lugar tenemos la responsabilidad de cambiar esa realidad, pero sobre todo los formadores. Tienen esa responsabilidad de transmitir de alguna manera que lo que están enseñando no está aislado del mundo, digamos, y que tiene una conexión con la vida cotidiana y que realmente le puede cambiar la vida a la gente.
Ezequiel, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, estaba esperando a ver si... Ah, ok. Dale. Hola, Anabel, la verdad muy, muy interesante todo lo que contás. Imagino que tu labor diario también será así de interesante y de fructífero como lo demostraste hoy aquí. Y uno por ahí cuando piensa en ARSAT, un poco por la concepción del nombre y un poco por toda la difusión y la promoción lógica que tuvieron los hitos del ARSAT 1 y el ARSAT 2, piensa que ARSAT es una empresa que es una empresa satelital, digamos que está abocada a trabajar con satélites, más allá de lo que es una empresa de telecomunicaciones que tiene muchas otras variantes, como nombraste la televisión digital abierta, la fibra óptica y la interconectividad en todas sus formas más generales. En el caso para mí, digamos, el lanzamiento de ambos ARSAT fue una cosa realmente emocionante, pero también me emociona mucho recorrer por ahí, o haber tenido la suerte de recorrer rutas del interior y ver los mojones de ARSAT, sabiendo que pasaba una línea de fibra óptica ahí. La verdad que yo creo que es igualmente, o genera algo similar en ese sentido, de decir, bueno, hay una empresa estatal que se está encargando de poder federalizar o poder conectar a los rincones más abandonados muchas veces de la patria. Y por ahí, ¿cuál es el objetivo? Ahora también hablaste de un rediseño, una reingeniería del ARSAT 3. No sé qué nivel de prioridad tiene el ARSAT 3 hoy en el imaginario colectivo de la empresa. Entiendo que la órbita está ocupada por un satélite alquilado, así que no hay una urgencia en ese sentido. ¿Y cuál es el objetivo en el próximo tiempo o tu sueño por ahí para el ARSAT, digamos, no necesariamente por ahí en el lugar satelital? Bueno, respecto a las prioridades, ARSAT, como vos bien decís, el nombre ya, digamos, te da un poco la historia de cómo nace, ¿no? ARSAT nace de alguna manera de la mano de los servicios de comunicación satelitales, ¿no? Digamos, para hacer un poquito de historia, digamos. Todos los países tienen, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, tienen asignadas posiciones orbitales. No todos los países construyen satélites, de hecho son muy pocos en el mundo los que tienen una industria satelital consolidada. La mayoría de los países utiliza esas posiciones orbitales a través de empresas privadas. En Argentina, hasta el año 97, la empresa privada que hacía uso de las posiciones orbitales se llamaba Nahuelsat. Nahuelsat era una empresa de capitales privados que tenía sus obligaciones de justamente hacer uso de las posiciones orbitales que tenía Argentina asignadas, y como no logra poner en el espacio el satélite Nahuel 2, hace que de alguna manera el Estado tome intervención y de alguna manera le quita esa adjudicación de las frecuencias y crea ARSAT para operar el satélite, toma, de alguna manera la operación del Nahuelsat y empieza, a trabajar en la construcción del ARSAT 1 y el ARSAT 2. Creo que todos recordamos, es más o menos como un mundial, ¿no? Los lanzamientos del ARSAT 1 y el ARSAT 2, porque te da un orgullo de poner algo en el cielo que es tuyo y de propio, y creo que cuando hablamos de soberanía satelital es ese sentimiento, es ganar el mundial con la camiseta de Argentina, es ese mismo sentimiento, y todos lo hemos vivido, creo, de esa manera. Y por eso, ARSAT nace, con esa orientación de empresa satelital. Después, obviamente, la conectividad va cambiando, entonces se crea la red federal de fibra óptica y se van, incorporando nuevas líneas de negocio a la empresa, pero tienen que ver necesariamente con lo que yo les decía antes, con una política pública de
tener conectividad satelital, tener una red troncal de fibra óptica federal, tener una televisión digital abierta, y bueno, también tener un centro de datos propios del Estado argentino. Y creo que, volviendo a lo que vos me decías, hoy la prioridad es uno, porque lamentablemente estos 4 años se dejó de lado el plan satelital argentino y hay que retomarlo con urgencia, así que la mayor prioridad es de retomar el plan de la construcción del ARSAT SG1, y bueno, en eso está abocada la empresa, pero no significa que las otras líneas también no pongan un pie en el acelerador y tengan un plan de crecimiento. ARSAT ha crecido mucho desde el 2000 hasta ahora, y tiene capacidad para llevar adelante todas las líneas de negocio en paralelo, pero necesariamente el acelerador está puesto en el plan de construcción del SG1 porque tenemos muy poco tiempo, y lo que vos decías de la ocupación de la órbita es así, pero tenemos ciertos riesgos, porque la construcción, las órbitas que nosotros hoy tenemos ocupadas, las tenemos ocupadas utilizando la banda de frecuencias C y la banda de frecuencias KU. Y, digamos, no tenemos utilizada la banda de frecuencia Ka, que es la banda de frecuencia que se está pensando para el nuevo satélite, y que de alguna manera corremos el riesgo de perder la prioridad que tendríamos sobre esa órbita y sobre esa banda en particular. Así que la prioridad es absoluta porque la verdad que hay que recuperar el tiempo perdido. Bueno, yo tenía otra consulta que me hicieron llegar acá, que es respecto de TDA. Yo la verdad que desconozco del tema, pero por lo que me dicen es que hoy el sistema está funcionando como un sistema mixto, como parte analógico y parte digital, y la consulta es si hay fecha para el apagón analógico, lo que implicaría que todos deberían, en el país, entiendo, todos deberían tener los receptores digitales. Un poco la pregunta está relacionada, bueno, con el tema de la pandemia ahora, cómo afecta, si en algún momento hubo una fecha, cómo el tema de la pandemia afectó a esto y en qué estado está ahora. Bueno, la realidad que del sistema de televisión digital abierto es donde más se sufrió un abandono estos últimos 4 años. Entonces, de las estaciones de televisión digital que hay en el país, muchas están en un estado crítico, así que la prioridad hoy es de alguna manera de hacer las inversiones para el recambio tecnológico que se necesita para la puesta en funcionamiento de todas las estaciones digitales. Y yo no estoy particularmente abocada a lo que tiene que ver con la migración de todos los sistemas, pero sí sé que se está trabajando en un plan, digamos, para en el menor tiempo posible poner la puesta en valor de la TDA, poner los nodos que estos 4 años dejaron de funcionar, porque en muchos lugares directamente algunos nodos están en un estado crítico. Y después, bueno, se está trabajando en un plan para de alguna manera trabajar en ese apagón analógico. Pero bueno, depende de muchos factores, no solamente de la TDA, sino también depende de un reacomodamiento que se haga de las bandas de frecuencia que usan los servicios de radiodifusión. Así que creo que bueno, este año no
va a ser un año un poco particular, pero bueno, no se va a dejar de trabajar en ese sentido, pero sí la prioridad está en la puesta en valor del sistema que tenemos instalado para después poder seguir creciendo. Perfecto. Bueno, no sé si te gustaría comentarnos algo último como para ir cerrando. Ya hace 1 hora y media que te tenemos hablando. Si quisieras decir algo más. Bueno, no, les quiero agradecer por la invitación, agradecerle a Pablo, que para los amigos es Chango, pero bueno, le vamos a decir Pablo. Agradecerle por la invitación, hacía mucho que no hablaba con él, no sabía que estaba haciendo un poco de su vida, me puso muy contenta su llamado. Tuvimos la posibilidad de trabajar juntos, así que nos conocimos en el ambiente laboral, digamos. Y no mucho más, agradecerles, decirles que bueno, acá tienen de alguna manera una persona que pueden consultarle, les dejo abiertos mis datos de contacto, que los tiene Chango y que los tenés vos también, Ezequiel, para que cualquier cosa que quieran comentarme o necesiten consultar, estoy a disposición, digamos. Pero bueno, agradecerles más que nada por este espacio. La verdad que me encanta, de todas las charlas que me invitan, me encanta hablar con las universidades y con los alumnos y ver las generaciones que se vienen, qué inquietudes tienen, que me imagino que son bastante distintas a las que tenía yo cuando estudiaba. Bueno, muchas gracias también, nosotros también queremos agradecerte. La verdad que fue una charla súper interesante. Tiraste un montón de conceptos y ahí teníamos una serie de compañeros anotando cosas rápido para que no se pierdan. Después, bueno, recordarle a las personas que están presentes que esta charla la vamos a subir al Drive de Proyecto Ingeniería, que después, bueno, el link va a estar disponible y lo vamos a publicar. Nuevamente, agradecerte mucho por lo que nos comentaste. Y bueno, ya vamos a volver con más novedades de otra próxima charla con alguna otra persona que se dedica a la ingeniería. Gracias, Anabel, gracias a todos por participar y nos estamos viendo pronto. Bueno, gracias, Ezequiel, y un saludo a todos y a todas.